Pues buenas tardes a todos y a todas, a toda la comunidad Loyola, a la comunidad de PEC. Hoy estamos iniciando nuestro último día de esta jornada de conferencias. Todavía nos quedan algunos conversatorios y otros 2 eventos más, pero en cuanto a conferencias, hoy es el último día de nuestra jornada. Tenemos 2 muy importantes y pues para presentar la que va a arrancar el día de hoy, pues le paso la palabra a nuestro compañero Abraham, quien nos va a ayudar a presentar al ponente y pues a coordinar toda esta conferencia. Adelante, Abraham. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en esta ocasión nos va a acompañar el doctor Horacio Cheruti Gulbert. Es un filósofo originario de Mendoza, Argentina, pero ya desde hace varios años radicando aquí en México. Él, pues de manera breve lo presento. Él estudió la licenciatura en filosofía en Mendoza, Argentina, en la Universidad de Cuyo, y también estudió el profesorado en filosofía. Entonces también se especializó en dar clases en filosofía. Posteriormente estudió en la Universidad de Cuenca, en Azuay, Argentina, el doctorado en filosofía, y empezó a ser profesor y catedrático en las universidades tanto de su natal Argentina como también en Ecuador, para ya alrededor de 1980 llegar a trabajar aquí en México en la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue profesor durante un tiempo y después profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sigue actualmente laborando y donde es también investigador de tiempo completo, ¿no? Él se ha dedicado a trabajar entre muchos ámbitos, la historia de las ideas en la región, la historia de las ideas filosóficas en América Latina, y yo creo que también cabe resaltar su gran trabajo docente en toda América Latina y particularmente en México. También sirvan estas palabras para darle un agradecimiento también y un reconocimiento porque el año pasado ya cumplió 50 años de labor docente el profesor Horacio. Entonces 50 años de formar y acompañar sobre todo pues, a personas de distintas disciplinas, no solamente en la filosofía, sino en otras áreas de las humanidades, ¿no? Y a quienes nos ha acompañado durante todo este tiempo, no solamente académica e intelectualmente, sino también política, humanamente, ¿no? Entonces, bueno, sin otro comentario, les dejo con el profesor Horacio. Siempre es un placer escucharlo, verlo, sobre todo después de este periodo de pandemia donde que nos ha alejado a tantas personas físicamente, pues es un gusto volver a encontrarnos, profesor. Adelante. Muchas gracias, Abraham, por la gentil invitación. Espero que me escuchen bien, ¿no? Y Se escucha bien. nomás un detalle quería aclarar, la Universidad de Cuenca es en el Ecuador. Ahí fue donde yo llegué de profesor y ahí me dieron la oportunidad de doctorarme también. Y después ya de varios giros por el mundo ya aterricé en México. Bueno, creo que es muy importante la temática que nos ocupa hoy, cómo podemos plantear la utopía más allá del capitalismo, y esto pensado particularmente desde nuestra América. Cuando digo nuestra América, estoy retomando las palabras de José Martí, ese gran intelectual cubano, que hablaba de una nuestra América que todavía no es del todo nuestra, pero tenemos que hacer el trabajo para que verdaderamente sea nuestra América, y en esta nuestra América forman parte, pero como una parte fundamental, nuestros pueblos originarios
y nuestra tercera raíz afroamericana, que en realidad es nuestra segunda raíz afroamericana. Y eso es muy importante porque cuando se habla de Latinoamérica, bueno, ¿qué tienen los pueblos originarios y afroamericanos de latinos? No tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, me parece que la noción de nuestra América abarca más. Claro, hay otras nociones, como por ejemplo la de Abya Yala, que es una forma también de ubicarnos, y creo que podríamos hablar incluso de una nueva Abya Yala. Pero bueno, esa es una parte de lo que nos ocupa aquí. En esto de la utopía, en general, se ha visto la utopía como una especie de fuga de la realidad. Es decir, quien verdaderamente le interesa salirse de una realidad insoportable, y entonces, bueno, se va con su imaginación a un mundo ficticio y ahí se la pasa mejor, aunque sea por un ratito. ¿Mm? Entonces, un poco esa es la idea que hay. Bueno, este utopista, ¿no? Está más loco que conservar racionalidad. Y no, ahí verdaderamente hay que revisar el asunto. En primer lugar, no es casualidad fuera propuesta por un hombre de formación altamente religiosa, Tomás Moro, y a partir del encuentro geográfico con una isla, Cuba. Y ahí se monta toda la idea esta de la utopía como un mundo deseable que existe. No que puede existir, sino que existe. Eso con lo que estábamos soñando, ahí en esa isla se puede realizar. Y esta noción de utopía tiene que ver con un no lugar en el mundo que tenían conocimiento, pero sí un lugar en el mundo que de pronto aparece. Y eso también me parece que es muy interesante. Al mismo tiempo, va acompañado de la noción de utopía, un lugar feliz, un lugar donde se puede disfrutar al máximo. Eso yo diría que nos marca históricamente. Nos marca a pesar de todo, bueno, lo voy a decir así, lo que hemos sobrevivido. Conquista, colonización, imperialismo, genocidios, etcétera, ¿no? Y allí el asunto es entonces eh, cómo nos ubicamos en este momento histórico tan difícil, en este presente en el que estamos, cargado
de una serie de tensiones y de presiones terribles. Bueno, de dolores, de pérdidas, etcétera. Y donde sentimos una inmensa impotencia. Entonces, aquí una parte muy importante es cómo colocarnos frente al presente. Y colocados en el presente, cómo podemos reconstruir el pasado y cómo podríamos proponernos construir un futuro alternativo. Hay que ver cuáles serían las características de este futuro alternativo. Es decir, de qué rasgos estaría cargado este futuro alternativo. Y yo diría, miren, dentro del encierro y de la impotencia tremenda que sentimos en este momento, habría que pensar si en lugar nos podemos estar seguros, seguras de que son así. Pero no se habla de personas. Son cifras. Se están, eso tiene que ver con una situación que podríamos identificar como la cosificación. ¿De qué? De todo. Los seres humanos vistos como cosas, la naturaleza, la madre tierra vista como cosa, etcétera. Pero ¿y cómo podríamos hacer allí para verdaderamente ver personas, seres humanos, seres vivos, bueno, la madre tierra? Muy difícil. Inclusive se disimula, digamos, que si quieres tener atención en el hospital, mejor pagar que hacer la fila. ¿Cuánta gente se ha quedado haciendo la fila y se ha muerto en la fila? Porque ni la atienden. Bueno, incluso te dicen de la maravillosa vacuna, no sé qué. ¿Qué tan maravilloso? Ya ha habido que plantear ciertas dudas respecto de AstraZeneca. O sea, esas personas están esperando afuera del hospital. ¿Son seres humanos? ¿Son números? ¿Son tarjetas? ¿O son privilegiados que pueden pagar? Entonces, a lo mejor si pueden pagar, ya la cosa cambia, ¿no? Inclusive, ¿cuánto están costando tratamientos y operaciones en este momento? Estamos hablando de miles de pesos. Es como si nada. Ahí hay una parte entonces
muy delicada que tiene que ver con esta dimensión de cosificación. Hay otra parte que tiene que ver también, por supuesto, como la cosificación con el negocio, que es la parte de la violencia. Y de eso poco se habla. Las mujeres se han movilizado y eso ha puesto un hito en la escena de lo que podríamos llamar información de los feminicidios. Estamos hablando de un promedio de 10, 11 mujeres que matan al día en México. Y eso, sí, ya lo sabemos, ya veremos, ya se verá. A su vez, relacionado este tema con lo que podríamos llamar la legalidad. ¿Cómo funciona la legalidad? ¿Cómo funciona la llamada justicia? ¿También negocio? Parece que sí. Si tienes para pagar unos buenísimos abogados, que a su vez vaya a saber qué tipo de gestiones jurídicas realicen, a lo mejor te va un poco mejor. Si no, te puedes quedar ahí esperando en la prisión años, décadas, para que después te digan, ah, no, bueno, fue un error. Se puede ir. Religiosidad. En buena medida, haciendo un trabajo no sé por qué se desconectó. Ya lo escuchamos. Me escuchan, ¿no? Sí, te Haciendo vemos. un trabajo de convencimiento se escucha. Sí, te escuchamos. Sí, te vemos. Entonces, de que hay que esperar pasivamente y algún día llegará la solución. Esto tampoco verdaderamente funciona. No funciona porque lo que requerimos es justamente y una participación comunitaria que verdaderamente ayude a la convivencia, ayude al bienestar, ayude incluso, me atrevería a decirlo, a construir la utopía. Y entonces, ¿qué sería aquí la utopía? Creo que sería la caracterización de un mundo alternativo donde verdaderamente pudiéramos convivir fuera de las reglas del juego del sistema capitalista. Quiere decir que las y los otros
no tienen que ser vistas como cosas u objetos para ser negociados. Y no solamente en la basura, ¿no? Algo no funciona en ese sistema comercial. Y esto podríamos decir, bueno, es que ahora en la dimensión del neoliberalismo, ya hemos llegado al límite. Y hay que tener mucho cuidado, porque este sistema capitalista parece que llega al límite y siempre como que se reconstruye, se regenera y vuelve a surgir el negocio. Por ejemplo, en este momento, ni hablar del negocio de las vacunas, pero si aparte de eso hablamos del negocio de medicamentos, si aparte de eso hablamos de los instrumentos que se necesita para vacunar, si hablamos de mascarillas, de tapabocas, de nuevo vuelve a surgir el negocio. Incluso salió información en estos días de que los sectores más ricos de la sociedad se han seguido beneficiando a pesar de la crisis, a pesar del cierre de las tienditas, de los pequeños negocios, etcétera. Ahí siguen. Entonces, aquí el desafío es cómo, por un lado, pensar, y yo me atrevería a decir con toda el riesgo que tiene, que tendríamos que imaginar ese mundo alternativo, no capitalista. ¿Cómo sería? Y por otro lado, tendríamos que plantear también con toda claridad cómo hacemos para construirlo, ese mundo alternativo. Y eso es lo que tampoco está claro por ningún lado. No aparece con claridad cómo se podría hacer. ¿Por qué? Bueno, porque se ha intentado incluso podríamos llamar comunidades. Al interior de esas comunidades se vive con un gran respeto,
con una gran tolerancia, con toda la dignidad posible, etc. Pero cuando surge una necesidad que excede las capacidades de esa comunidad y hay que salir fuera, volvemos a las reglas del juego del sistema. Hace falta el dinero, hace falta los contactos con el poder, hace falta, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos. Entonces, resulta que pequeños esfuerzos, bueno, pueden mostrarnos la riqueza, incluso yo diría la belleza y la felicidad de vivir de otra manera, pero tiene sus límites. Y los límites es que las reglas del sistema siguen ¿Cómo hacerle para que esto no suceda? Incluso hay que tomar en cuenta que estamos viviendo ya, o mejor dicho, sobreviviendo en unas situaciones donde se ha abusado al extremo en lo que es la explotación de los recursos naturales y el atentado contra el clima, a un punto tal que ya ni siquiera hay garantías de buen aire, de buena agua, etc. ¿Cuánto es lo que le queda de vida a este mundo con estas reglas del juego? Pareciera que es muy poco. Algunos dicen alguna década, no mucho. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer? Y aquí me parece que es muy importante retomar la idea de una labor comunitaria. En este momento tenemos obstáculos grandísimos para la comunicación y el contacto directo entre las personas. Pero se ha incrementado la fuerza de estos medios tecnológicos de comunicación que nos permiten estar en el mismo momento prácticamente en cualquier parte del mundo. Eso tenemos que tratar de aprovecharlo también. ¿Cómo hacer para que esas tecnologías estén a nuestro servicio y no nosotros subordinados al servicio de las tecnologías? Este es problema también muy delicado. ¿Cómo hacer para combinar de una manera seria, diríamos, ciencia, tecnología y desarrollo? ¿Cómo hacer pueda tener también, diríamos, realización en medio de estas tecnologías? Una forma de cierta convivencia comunitaria. Esto también es lo que está en juego. Y entonces, todo este panorama nos va exigiendo
un trabajo que no puede ser un trabajo, miren, lo voy a decir así, donde nos refugiemos en campos disciplinarios. Y por lo tanto, bueno, yo me dedico a la ingeniería, tú te dedicas al derecho, el otro se dedica a la medicina, y cada uno lo suyo sin tener ninguna comunicación y a veces ni siquiera entender de lo que están hablando. No, tenemos que hacer trabajo conjunto. Tenemos que hacer intercambio de conocimientos. Tenemos que buscar cómo construir esas alternativas. Y eso hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Bueno, por los riesgos mismos que estamos mencionando. No hay una eternidad esperando para que esto ocurra. Tiene que ser construido ahora. Y eso es interesante también si lo observamos desde las dimensiones religiosas. Cuando examinamos, por ejemplo, la historia del cristianismo, la historia del hinduismo, la historia del budismo, etc., empezamos a ver, diríamos, por un lado, riesgos de evasiones y por otro lado, exigencias muy fuertes de hacerse cargo de la vida. Y este me parece que es un punto neurálgico. Hacernos cargo de la vida para que verdaderamente sea una convivencia respetuosa, una convivencia fecunda, una convivencia digna. Y entonces también surge aquí el desafío. Bueno, y yo, cada una y cada una de nosotros, ¿qué puedo aportar? Me parece que lo mínimo que hay que hacer, no evadirse, no quedarse esperando que algún día llegue solución, no aceptar presiones y chantajes que permanentemente nos están haciendo, y sobre todo buscar información, compartir propuestas, participar de la crítica y de la autocrítica, buscar el diálogo, buscar el trabajo colectivo, no el trabajo que se vende, sino el trabajo que nos permite construir justamente esa alternativa. Y si de pronto empezamos a visualizar estas dimensiones, se nos abre como un espacio interesantísimo de creatividad, de desarrollo potencial, de capacidad para verdaderamente actuar de un modo propositivo. Y eso tiene que ver también con estar
y es muy difícil hacerlo, permanentemente cuestionando qué estoy haciendo, qué no hago, por qué lo hago así y no lo podría hacer de otra manera, cómo me comporto con las y los demás y por qué. Y ese cuestionamiento, esa problematización permanente, es también una fuerza creativa que hace surgir en nosotros dimensiones que a veces no tomamos en cuenta. Ah, no me había caído el 20 y ahora me doy cuenta que yo puedo. Porque en general la idea que nos meten es no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Y resulta que cuando pruebo me doy cuenta que claro que puedo. Y cuando probamos colectivamente, en comunidad, en grupo, etcétera, bueno, eso aumenta increíbles. Y esto es parte muy importante de lo que tenemos que hacer. Es parte muy importante, entonces, ya no vamos a depender de las migajas que nos caigan de alguna parte y que caigan de la mesa o suponiendo que van a caer del cielo, sino que cada una y cada uno de nosotros puede verdaderamente participar en el esfuerzo colectivo. Y justamente una de las dimensiones que esta pandemia está imponiendo es que no participamos, porque no podemos, no se puede salir, no se puede entrar en contacto con los demás, no se puede. Bueno, y justamente eso es lo que hay que experimentar. Qué tremenda importancia tienen las y los demás en lo que cada una y cada uno de nosotros está, lo voy a decir así, sobreviviendo. Entonces, aquí hay una parte fundamental. ¿Cómo podemos hacer para no caer en el aislamiento total y buscar de alguna manera formas de relacionarnos que nos permitan verdaderamente ese desarrollo colectivo tan importante? Hernández. ¿Que eso se puede hacer? Claro. Alejandro Rivera. Claro que se puede hacer. Me parece. Se puede hacer Si no, ese trabajo y ese trabajo nos ayuda a verdaderamente y la promoción le hizo a verdaderamente establecer formas de contacto y formas de comunicación que nos puedan ayudar. Por ejemplo, estamos en un momento donde ya prácticamente los libros en papel difícilmente circulan y las publicaciones están circulando vía virtual.
Bueno, hay que buscarle la vuelta, a ver cómo hacemos. El asunto es que verdaderamente nos podamos seguir comunicando y no que sea imposición, como por ejemplo las que se nos hace por los medios que yo diría hay que llamar de desinformación. Medios masivos que te cuentan una historia y después otra, según conviene, por un lado, por el otro, por aquí, por allá, y al final uno no sabe ni dónde está parado. Y eso es lo que necesitamos, clarificar la vida cotidiana, clarificar la situación específica y ver cómo hacemos para construir alternativas. De nuevo, yo diría, aquí la pregunta clave es, bueno, ¿podemos hacer algo o no? Y parece que percibimos en esta primera instancia donde estamos prácticamente reducidos a la posibilidad individualizada, aislada, etcétera. Cuando salen los demás, eso cambia completamente. Entonces, ubicados en el presente, revisando históricamente nuestro pasado y viendo cómo proponemos construir un futuro, es como podemos colocarnos en una situación verdaderamente constructiva, que nos ayude a hacer otra cosa. Ahora, aquí yo creo que hay dimensiones que no se pueden desechar. Por ejemplo, no podemos minusvalorar la dimensión psicológica. Solita, solito, consigo a alguien que se ponga a mis pies, o yo mismo, o yo misma, subordinado, subordinada a lo que se me diga. Todo eso hay que reflexionarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde nos surgen convicciones, creencias, seguridades que no sabemos de dónde vienen? Y de pronto nos quedamos atrapadas y atrapados en eso y no sabemos para dónde movernos. Estos son puntos muy importantes y tienen que ser examinados con mucho cuidado. ¿Cómo hacer para recuperar esa autovaloración, esa manera de autorreconocernos como personas que valemos algo, no que valemos todo? No nos vamos a poner igual a Dios, ni convertirnos en dioses o diosas, pero sí tenemos que captar la importancia de nuestra vida y de la vida que nos rodea, y cómo hacer para colaborar en ese, diríamos, esfuerzo tan importante, histórico y geográfico, espaciotemporal, que nos permite verdaderamente consolidar la vida.
Bueno, un poco esto es lo que yo quisiera debate, porque eso me parece que es lo más importante. Más que la conferencia magistral, poder tener la interlocución. Gracias, Horacio. No sé qué les No, parezcan las barbaridades que he dicho. gracias. Ya hemos tenido muchas participaciones. Ahorita te las voy a ir dando, sobre todo a través del grupo de Facebook donde se está transmitiendo en vivo esto. Muy nutridas e interesantes Ajá. las cuestiones y los comentarios. Primero, te comparto un comentario que hacía, permíteme, José Manuelín, con respecto a lo que mencionabas acerca de la justicia y todos estos procesos. Y él nos comenta, dice, bueno, la justicia debería ser pronta y expedita en partida por parte del Estado, y el mismo Estado debería de capacitar a sus elementos y pagarles por ello, pero en la realidad eso no pasa. Si bien los abogados litigantes privados tienen mayor conocimiento sobre una buena defensa, es porque hay una necesidad de acrecentar sus clientes. Pues, que creo que coincide con lo que mencionabas acerca de la cosificación, ¿no? Es decir, los derechos más bien tienen que ver con quién los puede pagar, ¿no? Y en qué medida. Bueno, ese es un comentario de José. Y te comparto algunas de las preguntas al respecto. Pregunta Juan Carlos. ¿Usted cree que la utopía es algo inalcanzable para la sociedad en concreto? Puesto a que... Un comentario muy importante porque ahí... Adelante, adelante. Se va la conexión. Adelante, ahora sí. Adelante, no entiendo sí. por qué se va la conexión. Sí, entonces puedo comentar esto de José. Claro, claro. Adelante. Es que se plantea la relación, por ejemplo, jurídica con clientes. Lo mismo pasa con el ámbito médico, clientes. Lo mismo está pasando con el ámbito pedagógico, clientes. En lugar de estudiantes, clientes. En lugar de pacientes, clientes. En lugar de la persona que necesita el apoyo jurídico, clientes. Por lo tanto, si el cliente no paga o no constituye un interesante negocio, pues que le pase lo que le pase. Y aquí tenemos un problema también con el asunto del Estado, porque resulta que el Estado aparece como justamente, diríamos, la articulación institucional del poder. Y entonces nos proponemos, bueno, organicémonos para tomar el poder. Y resulta que tomamos el poder y el poder nos toma. ¿Por qué? Porque ya está todo el andamiaje administrativo y burocrático, me gusta más decir burocrático que burocrático, articulado y sigue funcionando. Y te dicen, no, ya vamos a hacer el cambio, la transformación, la reforma, la no sé qué, y resulta que todo sigue funcionando como estaba funcionando. Donde diríamos, todo lo que tiene que ver con el negocio, con la tranza, etcétera, ahí sigue perfectamente articulado. Entonces yo creo que es muy empírica, pero no solamente en términos de legalidad, sino en términos de legitimidad. Y esa legitimidad tiene que abarcar también al Estado y tiene que tomar en cuenta cómo es que estamos entendiendo
la democracia, porque al final hemos terminado una democracia delegativa donde el único momento, entre comillas, democrático es ir a votar. Bueno, voto y después veremos dentro de 6 años qué pasó, y si no me fue bien me pongo a llorar y nada más. Entonces creo que hay ahí muchas aristas que tienen que ser examinadas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias, Horacio. Continúo con las preguntas y los comentarios que te digo que son muy ricos y variados. Por favor. Nos comenta Juan Carlos, dice que teniendo presente que cada persona puede tener un concepto o una visión particular o personal de la utopía, ¿usted cree que la utopía sea algo alcanzable para una sociedad en concreto? Se trabó. Bueno, estamos teniendo un poco de fallas con la conexión del profesor Horacio. Vamos a esperar un momento y que sirva este espacio para decirles a los demás que pues pueden participar. Están abiertos los canales, sobre todo en Facebook, para los que forman parte del grupo y quienes están presentes también a través de la aplicación de Zoom. Está también abierto y a disposición para que puedan comentar o preguntar. Sí, Horacio, ya que te tenemos de vuelta, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de Juan Carlos. No, que Juan Carlos no sé qué decía. Decía, ¿usted cree que la utopía es algo inalcanzable para una sociedad en concreto? Puesto que, bueno, teniendo presente que cada persona puede tener un concepto o una visión particular o personal de la utopía. Bueno, ahí depende. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahí Sí. depende de cómo estemos entendiendo eso. Claro, si cada quien tiene una utopía, pues entonces eso es una manera, digamos, diríamos, de soñar individualmente. Por eso es lo que yo mencionaba, la importancia de poder armar una comprensión del presente, del pasado y una propuesta de futuro de manera colectiva. Compartiendo eso, entonces la cuestión se vuelve, diríamos, mucho más fecunda, ¿no? Gracias. Sara Bueno nos dice, entonces una sociedad utópica es únicamente aquella que no se rige bajo el capitalismo. ¿Qué hay entonces de los países socialistas y comunistas con historias de autoritarismo y escasez? ¿Cuál sería el régimen ideal de una sociedad utópica? Bueno, eso es muy interesante porque yo diría, no hay este esfuerzo de construir el socialismo histórico ha tenido fracasos muy fuertes. Entonces, no es, bueno, fracaso particularmente porque en lugar de salir del capitalismo, han seguido allá adentro, a pesar de decir que no, que por esto, que por el otro, que por aquí, por allá. Entonces, hay que revisar eso con mucho detenimiento y ver cómo se puede verdaderamente hacer una construcción alternativa, ¿no? Incluso, Gracias. bueno, yo me atrevería a decir, es muy importante revisar lo que han sido las diferentes experiencias del socialismo, de la recuperación de las propuestas del marxismo, de Marx, Engels, Lenin, etcétera, de Mao. Eso hay que revisarlo
no son recetas ni dogmas para aplicar así a ojos cerrados, ¿no? Muchas gracias. Nos comenta Checo Ayala, dice, ¿qué país considera que está más cerca de ser una utopía o que cuente con las características para hacerlo? Es muy difícil responder a esa pregunta, pero con todo hay países donde se han logrado ciertas mejorías colectivas que aparecen, digamos, como si fueran ciertas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en cierto sentido, Dinamarca, Finlandia, podría ser vistos como cierta, pero eso sigue operando dentro de este sistema. Y lamentablemente este sistema es un sistema de subordinación, no es un sistema de libertad. Aunque se hable de libertad, de que cada uno hace lo que se le da la gana, que toma sus decisiones, etcétera, no, todo eso está condicionado. Vas a tomar tus decisiones y resulta que hay que ver si no está el dinerito, si no está la conexión con determinada instancia de poder, etcétera. Nos dice Ale Martínez, ¿qué podemos hacer para mejorar como sociedad si tenemos un sistema capitalista? ¿Puede México ser utópico? Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno del Tata Lázaro Cárdenas ratificó ese hito. Luego del México, Estamos teniendo un poquito de problemas con Horacio. Casi sí, se no te escuchamos. desapareció, me salí, no sé por qué. Más bien que está habiendo un pequeño problema con tu red, entonces como disminuye la intensidad, se para tantito, pero aquí te seguimos escuchando. Ahorita se está viendo y se está escuchando bien, entonces si puedes comentarnos. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que decía, la importancia, digamos, el México defensor de la soberanía nacional y recibiendo exiliados, particularmente de España, por ejemplo. La, diríamos, ¿cómo podríamos decirla? Yo pondría así como especie de cosificación de la democracia. Ese es un punto que está para ser tratado con mucho cuidado. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que no se vuelva una democracia delegativa, sino una democracia verdaderamente representativa y donde la soberanía popular tenga un peso muy... Pero yo diría que México no puede, ¿no? Horacio, ahorita te perdimos en en esta última parte. Tal vez
bueno, te comento, si gustas, quizás si apagas la cámara, el video, quizás es menos factible o menos posible que se te siga cortando. Entonces, esa es una opción que podríamos tomar ahorita, pero también está pues a tu decisión, ¿no? Entonces, si apagas la cámara, probablemente el audio se escuche mejor. Gracias. Se escuche mejor. Continúo entonces con las preguntas. Hay bastantes y tenemos tiempecito, entonces voy a ir leyendo de una por una, Horacio, si gustas o quieres que te lea más preguntas o así está bien. Bueno, la siguiente pregunta es de Adilene. Nos pregunta, ¿esta utopía se construye bajo la perspectiva de los más afortunados o de quienes se les considera menos afortunados hablando monetariamente? ¿Es entonces que en la construcción de esta utopía todos estarían de acuerdo? Bueno, muy difícil que todos estén de acuerdo porque quienes están haciendo negocio interior de, de poner un poquito de carita de caritativos y vamos a ayudar un poquito a estos pobres que están muriendo de hambre o no sé qué, pero la verdad es que no se ve esa solución por ninguna parte. Y estamos viendo también que las fronteras nacionales, en lugar de servir de elementos para incrementar la mejoría de la vida, se han convertido en una especie de límite donde los que se ven forzados a migrar son reducidos a la nada. ¿Por qué? Porque no tienen papeles. Entonces, si usted no tiene papel, no tiene pasaporte o lo que sea, usted no existe. Y estamos viendo que hasta con niños eso está ocurriendo de manera terrible. Entonces, creo que este es un tema a analizar también. ¿Quiénes son los que se benefician de este sistema y quiénes son los que se ven perjudicados por este sistema? Y por supuesto, allí el núcleo central son los perjudicados. Pero eso no quiere decir que los perjudicados vayan a plantearse tal cual el cambio y la transformación, porque a veces como perjudicados para sobrevivir se ven obligados a someterse a las reglas. Y esto lo hemos visto históricamente en muchos momentos. Entonces aquí el asunto es cómo desde niveles, como el caso de quienes tenemos el privilegio de estar, por ejemplo, en el ámbito académico, intelectual, etcétera, podemos colaborar de alguna manera en esta búsqueda conjunta. Gracias. No sé si alguno de las personas que nos están acompañando también a través de la plataforma Zoom, compañeras y compañeros, quisiera aprovechar también para hacer una pregunta o realizar algún comentario antes de seguir con las preguntas que tenemos aquí. Bueno, entonces sigo entonces. Sí, levantó. Ahí Erika está. Ajá, Erika. Levantó la mano. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor Horacio, o sea, ¿cómo le ha hecho él para no caer en el aislamiento? Se me hizo interesante ese punto. Gracias. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque yo creo que ahí hay múltiples factores que hay que tomar en cuenta. Por de pronto está
diríamos, la posibilidad del contacto con quienes trabajamos en el ámbito de la investigación y de la educación, por ejemplo. Por otro lado, mantenernos en contacto con parientes, familiares, amigas, amigos. Eso también ayuda. Y por otro lado, entrar en contacto con estas nuevas vías de información tecnológica que colaboran en este momento. Me imagino que a eso es a lo que está referida la pregunta de Erika en un momento como este, cómo no mantenerse en el aislamiento, sino buscar cómo colaborar, cómo aportar algo en este sentido, ¿no? Eso es lo que podría responder. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo describiría la mejor forma de gobierno para alcanzar la utopía en México? Y esto aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se puede lograr? Si es que es posible. Y otra pregunta dice, para lograr la utopía que queremos con todas sus propuestas de sistemas alternativos de vida, ¿se necesita consolidar una base utópica encaminada hacia nuestros objetivos para la construcción de un mundo mejor a través de los valores que nos importan? Bueno, son dos preguntas también muy importantes. La primera que quisiera responder es la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que consolidar una base social que verdaderamente esté interesada en asumir la responsabilidad de la construcción de una alternativa. Y eso hay que irlo armando y organizando. Y por otro lado, la mejor forma de gobierno, insisto, no es un gobierno que llega a tomar el Estado o a tomar el poder del Estado y es tomado por el Estado, sino un gobierno donde verdaderamente se pueda participar, se pueda tener una, diríamos, una presencia responsable como parte de los sujetos protagónicos de esa dimensión. Y no, insisto de nuevo, quedar sometido a unos aparatos administrativos, burocráticos, que son verdaderamente inagotables, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo orientaría el avance de estas preguntas, ¿no? Gracias. Vamos a darle la palabra a Abril, por favor. Abril Arjona. Sí, gracias. Profe, qué gusto escucharlo y qué gusto estar aquí con ustedes. A mí un poco me deja pensando en que es una invitación, creo, así interpreto yo lo que usted nos hace, a justamente colaborar en la construcción de estos rasgos posibles, ¿no? Del futuro. Y creo que también nos proporciona claves que a mí me parecen interesantísimas y viables. Por ejemplo, pensar en las aportaciones de las mujeres, de los feminismos. Pensaba incluso en las teologías feministas, las ecofeministas en caso concreto. Como por ejemplo creo yo que los trabajos de cuidado, que son muy diversos y que los que se sirve enormemente el sistema capitalista en su historia y neoliberal actualmente, requerirían como ponerse al centro, ¿no? El trabajo de cuidados. Creo que la pandemia ha servido para repensar también eso. Claro, no sé qué tanto se debata públicamente, ¿no? El Estado se encarga mucho de decir qué es lo esencial y de repente no estamos, creo, ocupándonos colectivamente de repensar lo esencial. Entonces, yo encuentro en su propuesta esta invitación y a pensar estas claves, ¿no? Que de repente, pues no hay receta, eso también lo comentaba usted,
y a veces estamos pensando en recetas que pues nos llevan un poco a caer en lo mismo, ¿no? Y en pensar la utopía desde estos otros planteamientos ya existentes. Me llamaba la atención, por ejemplo, cuando comenta cómo combinar ciencia, tecnología y desarrollo, y yo me preguntaba ahí, por ejemplo, por el lugar del bienestar, ¿no? Cómo podemos también aprender de otras filosofías e epistemologías como las de los pueblos originarios, de otros lugares del mundo que son frecuentemente poco estudiados, ¿no? Como Asia, pienso en el hinduismo, el budismo que también mencionó. En fin, yo le agradezco la invitación porque creo que más que, eh, o sea, genera muchas preguntas, pero me parece que es una invitación a ir pensando desde lo personal cómo ir trazando puntos de encuentro hacia lo comunitario, lo colectivo y en tantos distintos niveles. Gracias, profe. No sé si quieras Bueno, comentar algo. la pregunta de la doctora Abril me parece excelente. Hay que, hay que justamente recuperar todos los aportes, no solamente del feminismo, sino de los feminismos que han tenido, e incluso yo diría, recuperar el aporte de las mujeres en nuestra historia, porque eso no se ha tomado con la seriedad con que debería tomarse. Y ahí es muy importante no solamente poner el énfasis, como lo ha puesto el capitalismo, en la producción, sino en la reproducción, en garantizar el cuidado y la reproducción de la vida. Y este cuidado tiene que extenderse a la, no por cualquier detalle, llamada madre tierra, ¿no? A la naturaleza que hace posible nuestras vidas. Entonces creo que por ahí tendríamos que avanzar y, bueno, muy agradecido como siempre por la participación de la doctora Abril. Te comparto un comentario de Mauricio Trani. Dice, entendemos que la sociedad actual posee un pensamiento predominantemente capitalista y consumista, en donde los ricos tienden a aumentar su patrimonio a costa del sacrificio laboral de sus subordinados. Entonces, de acuerdo con lo entendido, para alcanzar esta utopía y la convivencia armónica entre los individuos, en donde la igualdad y la equidad sean los pilares de la sociedad, es preciso romper con los paradigmas establecidos actualmente, ya que de esta forma se libera al ser humano del trabajo que se vende y se comenzaría a generar el trabajo que potencializa la sociedad. Y Emiliano nos pregunta. Se cortó Abraham, ¿no? Eh, Trabajo que se vende y qué, ahí, hasta ahí llegué. Ya que de esta forma se libera al ser humano del trabajo que se vende y se comenzaría a generar el trabajo que potencializa a la sociedad. Y pregunta también Emiliano Varela, ¿qué acciones como estudiantes podemos hacer para lograr alcanzar la utopía en nuestro país? No, no se oye. Emiliano pregunta, ¿qué acciones como estudiantes podemos hacer para lograr alcanzar una utopía en nuestro país? Bueno, respecto de la primera pregunta o del primer comentario, yo diría que justamente el asunto es ver cómo acabamos con el consumismo. Y resulta que el consumismo nos tiene atrapados. Porque en medio de esta pandemia, por ejemplo, te dicen, mire,
si se compra esta ropita, le va a quedar maravillosamente bien y se pone esta cremita y no sé qué, y resulta que eso es simplemente, de nuevo, consumismo. No es estarse cuidando frente a la contaminación, sino que es el juego del consumo. Compre esto porque le va a hacer muy bien, tómese aquello porque le va a ser extraordinario, etcétera, etcétera. Entonces ahí hace falta un desarrollo de conciencia donde verdaderamente seamos algo más que consumidores. Y respecto de lo que planteaba Emiliano, ¿qué pueden hacer los estudiantes? Bueno, yo creo que siempre los estudiantes tienen mucho que hacer, pero una de las cosas primeras que me parece es verdaderamente hacerse cargo de su responsabilidad como estudiantes al interior de los espacios académicos. En otras palabras, que verdaderamente los espacios académicos sean espacios de debate, de formación, verdaderamente de seminarios como semillero, diríamos, tanto estar abiertos al conocimiento y a la crítica, no al conocimiento donde, bueno, voy a repetir entonces una cosita que me han dicho y que solamente alguien la entiende. A ver, hacer cargo de eso, de producir conocimiento y de aprender y de capacitarme para un verdadero trabajo de investigación, que, insisto, no se vaya evadiendo en una especie de vía unilateral, unidisciplinaria, sino que verdaderamente permita entender dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Gracias, Horacio. Le damos la palabra, por favor, a Miguel Zip. Hola, empezar mucho gusto y buenas tardes. Ha sido un honor escucharlo a usted, profesor Horacio. Y Gracias. sinceramente, a través de pues, lo que he escuchado de usted, qué es ponderaciones que ha mantenido clave, yo tengo una duda muy importante. Es, por ejemplo, nosotros, si el sistema democrático neoliberalista en el que vivimos es de subordinación, como usted lo plantea, tenemos que optar por transfigurar al neoliberalismo, capitalismo, por una ideología política económica que se encamine más hacia ideales solidarios. Y de no ser así, ¿cómo propondría usted lo que sería el establecer un paso más hacia una sociedad más ética, equitativa e igualitaria en oportunidades? Bueno, ahí me parece que es muy importante entender esto del neoliberalismo. Con un colega tico costarricense, neo-anarco-liberal conservadurismo. ¿Por qué anarco? Porque le quiere quitar al Estado cualquier función social. Y conservadurismo está clarísimo, ¿no? Entonces, esto es, me parece, una parte importante y por eso debemos reivindicar una forma de democracia, insisto, donde verdaderamente haya participación real. ¿De quién? Del demos, de la población, de la ciudadanía. Es quien tiene que asumir esa labor y a su vez poder supervisar diversas dimensiones del Estado.
para que esto funcione verdaderamente de manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué sabemos del manejo financiero del Estado? Nada. De pronto te dicen, vamos a aplicar no sé cuántos miles de millones de dólares para tal cosa. ¿Y de dónde salen? ¿Y cómo van? ¿Y para dónde van? Nada. Y así podríamos ir viendo cosa por cosa. Y eso tendría que saberse, por supuesto. Tendríamos que tener claridad y transparencia total del uso de recursos. Y eso sigue siendo un misterio, ¿no? Eso es lo que podría contestar. Gracias. Vamos a darle la palabra ahorita a José Antonio Sánchez, por favor. Muchísimas gracias, doctor Horacio, y también aquí PEC. Sí, aquí la pregunta sería, son 3, 4 preguntas, a ver si, así muy concretas, a ver si soy claro con lo que quiero expresar. Doctor, con lo que nos exponía, eurocentrismos, o más bien las cuestiones externas que se han estructurado en Latinoamérica y se han enraizado, que obstaculicen esta utopía de esta cuestión del capitalismo, ¿no? De manera adecuada. Segunda pregunta, ¿cuáles serían las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que obstaculizan también esta utopía en América Latina también para alcanzarla? Tercera pregunta sería, esto de la cuarta transformación, ¿tendría algo que ver con esta utopía a la que queremos llegar? Y si va por ahí la fundamentación política de nuestro Estado, bueno, ahorita de nuestro gobierno aquí en México sobre todo. Y cuarta pregunta sería, ¿cómo equilibrar una ética política legítima donde haya un actuar recíproco entre el Estado-gobierno y la persona y asociaciones públicas hacia arriba, pero o participativa acerca de también nuestra participación, como usted ahorita le dijo a los estudiantes, de hacer lo que nos toca, ¿no? Sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, sí son complicadas. En primer lugar, lo de los eurocentrismos son muchos y el problema es que a veces, sobre todo en el ámbito académico, estamos ignorando otros tipos de aportes. ¿Qué aportes? Por ejemplo, los saberes de nuestros pueblos originarios y de lo afroamericano. Eso se ignora. Se ignora también mucho de las experiencias del mundo asiático. Todo eso habría que incorporarlo a nuestra reflexión. Incluso hablar de eso como filosofías, por ejemplo, en el caso de la filosofía, bueno, causa un escándalo. ¿Cómo le va a decir filosofía si eso no es filosofía, no es saberes, no es ciencia, no es nada? Y hay que eso revisarlo con mucho cuidado para no quedar atrapados en una especie de eurocentrismo que no es solamente eurocentrismo ahora, sino que es euro-norteaméricacentrismo. Porque si entonces no estás citando a autores norteamericanos, entonces no, ya no está, ya falta seriedad en el análisis, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En segundo lugar, fortalezas y amenazas. Bueno, lo que más vemos en este sistema son las amenazas. Las fortalezas hay que construirlas. Un ejemplo me parece a mí de esta construcción y de sobrevivencia a lo largo del tiempo ha sido, por ejemplo, la de los zapatistas. Esa es una experiencia muy interesante que tiene que ser analizada con detalle. Por otro lado, la 4T va por ahí. La verdad que yo ya estoy medio perdido. Me parecía que la 4T era una alternativa interesante, pero ahora me parece que está cargada de muchas, bueno, yo diría dificultades, incoherencias, etcétera, que tienen que ser cuidadosamente revisadas. Y más en un momento como este que nos preparamos para unas elecciones
y que esa preparación para las elecciones ha mostrado grandes problemas internos al interior de Morena, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, inclusive Morena por la Morenita de Guadalupe y por otro lado por las influencias evangélicas y del neopentecostalismo. Habría que ver también eso, cómo está funcionando allí, muy complejo. ¿Y cómo equilibrar una ética política legítima? Yo diría que eso solamente se podrá hacer cuando la base social, la población, nosotras y nosotros lo exijamos. Si no, no va a funcionar. Regalito del cielo no va a venir. Eso es lo que podría decir, ¿no? Gracias. Bueno, por cuestiones también de tiempo y sobre todo de conectividad, que hemos tenido un poco de problemas al respecto, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Pues es una pena porque hay muchas preguntas bastante provocativas e interesantes entre las que nos plantean las compañeras y compañeros. Yo de cualquier forma las estoy copiando para hacértelas llegar, Horacio, porque también sé que esto siempre es parte de la construcción de la utopía, el diálogo y enriquecerse con los comentarios y las dudas de las otras personas. Y eso es algo que te hemos aprendido. Pues agradezco tu participación, tu colaboración, no solamente la tuya, sino también la presencia de todas las personas a través de las distintas redes sociales que nos acompañaron. No sé si alguno de los compañeros de la Loyola y de PEC quisieran también compartir algunas palabras antes del cierre. Bueno, como sea, los seguimos invitando a... Perdón. Sí, Cintley. Adelante. Gracias, doctor Horacio, por la charla. Varias frases que comentó me dejaron pensando en lo revolucionarias que son, aunque parecieran que no lo son. Y salgo como emocionado de ir a construir, ¿no? Le doy gracias por esta plática que, además de esperanzadora, nos avienta, ¿no? Así me siento como, la palabra es impelido, ¿no? Me avienta. No sé si capté bien que parte esencial, uno de los pilares esenciales de esta revolución ante la somnolencia o ante los zombies de la sociedad, ¿no? Es tú qué estás haciendo, tu responsabilidad, creando pequeñas redes de apoyo. Y eso me lleva a pensar una frase de Simone Weil, esta filósofa, gran pensadora, decía, la revolución es el opio del pueblo, pensando en más o menos esta frase de Marx de la religión es un opio del pueblo, en términos de que a veces la revolución pareciera que termina estableciendo el mismo patrón de aquello que estaba criticando, y entonces se requiere renovar y renovar y renovar la revolución. Exacto. Me parece que hacia allá va una de las propuestas base que nos comentó. Yo no quisiera inventar cosas, pero por eso yo estoy muy agradecido y emocionado, ¿no? Porque pareciera eso que es una plática muy inocente, pero no, es muy revolucionario. Entonces yo voy emocionado y quería aprovechar de una vez para preguntarle así rápido. Estaba recordando algunas frases de este filósofo famoso, Slavoj Žižek, ¿no? Que es muy famoso en las redes sociales, en internet, pero me parece interesante que él dice que los grandes, el grande monstruo del capitalismo o los grandes discursos se comen a los pequeños discursos. Estos intentos revolucionarios
terminan siendo devorados por el gran monstruo del capitalismo, en términos de siguen reproduciendo el sistema, ¿no? A veces pareciera que lo siguen reproduciendo. Mi duda sería, ¿usted cree que hay una salida en que comencemos a construir a partir de las pequeñas redes de apoyo modelos muy específicos de economía? Estoy pensando tal vez en términos de economía solidaria o de, no sé, algo así como los kibbutz, ¿no? Israelitas, o no sé si tiene algunas ideas que pueda orientarnos. Bueno, muchas gracias, Cinti. También a mí me emociona, porque verdaderamente el asunto es no dejarnos ser comidos, ¿m? Sino ver cómo podemos plantear eso de otra. Parece muy significativo, a pesar del aislamiento y de todo lo que se le ha hecho, es el de los zapatistas, por ejemplo. E incluso desde cierta perspectiva, la misma situación de Cuba, a pesar de todos los cambios, transformaciones y dificultades internas, etcétera, de alguna manera medio le han logrado ir manteniéndose, ¿no? Entonces, creo que eso es la comunicación. En todo caso, yo también estoy muy agradecido de haber podido participar. Bueno, pues muchas gracias, profesor Horacio. La comunidad de la Universidad Loyola del Pacífico y del Espacio Popular de Experimentación Cristiana, el EPEC, pues le agradecen sus palabras, su participación, y agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada. Pues sigue la invitación abierta a seguir pensando un mundo posible o nuevos mundos posibles, y no nada más pensarlos, sino también ponerlos en práctica, ¿no? En práctica. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Agradecemos a todos y quedamos al pendiente de los administradores y administradoras para que den cierre aquí a nuestra sesión. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron.